Hola, muy buenas tardes a todos, buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Profits and Dollars, el podcast que venimos haciendo con Alejandra, con Alejandro, analistas de Distrito Financiero. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal la semana? Hola. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. ¿Y qué tal la semana? ¿Cómo vamos? La semana Bien. con Muchos expectativas. profits. Sí, sí, sí. Bien. En corto, Eso pero quiere decir profit para este que lado. bien. Esperando la próxima semana. Esperando noticias fundamentales, que es lo que me gusta a mí Ay, No necesito. para, para poder obtener lo que buscamos. Entonces, sí, ahí Bueno, vamos. bienvenidos a todos. Entonces, dos temitas importantes para hoy, para el podcast. Lo más relevante, bueno, realmente los dos son importantes, pero vamos a hablar sobre, bueno, sobre Moscú, el acuerdo que se paraliza en este caso sobre el tema de los granos. Queremos ver, pues, analizar si se da como una reacción que se pueda estar presentando frente al atentado. Entiendo bien que tiene como que ver ese tema, ahorita nos amplían la información. Y el segundo tema es la insolvencia empresarial en Reino Unido, temas de inflación y una nueva No solo subida de Reino Unido, tasas. Estados Unidos, todo. O sea, el Sí, mundo sí, entero. insolvencia de las empresas en general. Vamos Perfecto, a ver. listo. Pues nada, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a empezar con lo que veníamos hablando anteriormente, el tema de Rusia, impactos en este caso. Explíquenos qué es este acuerdo de los granos y cuál fue el atentado. Eso es como cuéntame el chisme, a ver. Sí, 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 pues digamos que de lo investigado tenemos que este acuerdo es lo que decía Aleja, o sea, en general Rusia y los países de este sector tienen la mayor como exportación o producción de granos. Al hablar de granos no solo hablamos de em, pues lo que puedan ustedes imaginarse, sino tenemos cereales, tenemos diferentes derivados que pueden llegar a abastecer un montón a las personas en el mundo en general, ¿no? Entonces, tenemos que este fue un acuerdo que se hizo después de que inició la guerra, eso fue como en septiembre más o menos. ¿El acuerdo de la guerra? No, el acuerdo. Porque Ah. acuérdate que hablamos, no, Bueno, ya le ok. hace, no, eso ya lo hemos hablado, fue en febrero el tema de la guerra de 2022, ¿no? Ujú. Y el acuerdo lo plantearon Turquía y la ONU, ¿sí? Básicamente, digamos, si quieres poner ahí la gráfica, Dieguito, para que podamos verla. ¿La del mapa? Listo. Ujú. Tenemos el Ah, ok. mapa. Es como el mapita rápido, entonces digamos que en la parte de abajo vemos a Turquía y vemos a Ucrania en la parte de arriba, ¿no? Entonces ahí vemos que literal atraviesa todo eso mediante el Mar Negro y decía que lo plantearon estos dos países precisamente para garantizar la seguridad, básicamente, porque como ya estaban en la guerra desde febrero, en julio, ya acá lo tengo, lo que plantearon fue, ok, dejen que sigan exportando granos, dejen que sigan abasteciendo al resto del mundo, pero entonces garanticen que lo que va a pasar por esa ruta, que sale ahí en la foto, pues no le va a pasar nada, ¿no? Y eso es lo que el día lunes Rusia dejó de garantizar. Entonces ellos decían como, bueno, el acuerdo se va a, no decían que finalizar, porque a la final ellos dicen que están abiertos a nuevas negociaciones, pero lo que decían era que se iba a parar porque ellos ya no podían garantizar la seguridad. Y precisamente por eso yo les planteé a ustedes la pregunta de que si tuvo que ver algo con un atentado o con términos en sí de la guerra, precisamente porque es un tema de seguridad, ¿no? Entonces, Ok. qué casualidad, Y lo que yo les decía, Lea, qué casualidad de que Rusia deje de garantizar seguridad una vez de que recibió un bombardeo en uno de sus puentes más grandes, ¿no? ¿Cómo se llamaba el puente? de ¿Se Crimea. acuerda? Ah, eso es que Exacto, en referencia al atentado, ¿sí? Ujú. Ok. Es que, exactamente. ¿qué es lo que pasa? Hay un puente ahí en Crimea. Y Crimea dijimos que era un punto que era de Ucrania en algún momento, pero al Ujú. final, cuando fue la guerra entre Ucrania y de Rusia en 2014, Crimea es de Rusia. Ok. Entonces, ellos sí estaban manteniendo como a través de ese puente una garantía de seguridad, no sé qué, porque Y, Rusia ajá, es muy importante a nivel de producción de alimentos en el mundo. exacto. Ok. Y digamos que mediante ese puente, en términos como de adentrarnos a la guerra, según entiendo, ese puente era como el que mediante el cual pasaban todos los alimentos de los militares, ¿sí? Entonces como que Rusia dijo como, bueno, pero si estamos garantizando en términos de alimentación que pues vamos a pasar, sí, estamos en guerra, pero entonces déjeme pasar todo bien que yo voy a seguir con mi comercio y con mi exportación e importación, pero entonces ¿por qué el puente me lo están afectando? Porque es que este fue el segundo atentado, porque el Es puente ya, sí, el puente ya había ya lo quedado había. parcialmente afectado
y el lunes se dio un atentado por unos drones náuticos, algo Ellos así. dijeron que ucraniano, Dicen que son pero ucranianos. yo creo Ella que dice que eso es fue así, autoatentado. así repetición 911 versión muy chiquita. Ella dice que ellos solo se tumbaron el Eso puente, parece una pero atentado, yo creo. pues no ¿Hay sé. videos o...? Es que lo No curioso es que tengo literal... pruebas, pero tampoco tengo Y dudas. es que lo curioso es que pues solo afectó lo que yo les decía, o sea, yo les decía pues, jugando, pero pues solo afectó un carro. Sí, o sea, como en Literal, un puente tan grande donde siempre hay, comercio hay si los cosas. quisieran, perdón la palabra, si los quisieran joder, pues cuando pase más gente, o sea, si de verdad quiere hacer un atentado, pero literal fue un atentado cuando solo estaba pasando un carro y ya. Y murieron dos Entonces, personas y quedó herida una niña. ajá, No más. entonces es curioso que primero pasó el Ok, atentado y como a las menos mal. horas salieron los grandes dirigentes rusos a decir el acuerdo se Y acabó. además que ellos lo dijeron. No, no fue por el atentado, es que hace rato Ujú, estábamos viendo que incumplimiento se por querían parte de salir. ustedes, entonces hace rato como Sí, que esto es una coincidencia, y fue pero fue algo, como una hora después que lo anunciaron. literal, fue una reacción. Por eso yo decía, eso está como raro. Ahí Rusia, uf, Y digamos que otra cosa, otro término ahí importante en términos de banco, de pronto tú me puedes ayudar, Aleja, y es que decían que uno de los bancos agrícolas de Rusia lo habían sacado de un tema del SWIFT. ¿Sabes qué es cómo el funciona más o SWIFT menos? es la plataforma de intercambio, o sea, con la internacionalización uno tiene pues muchas transacciones y es muy Ujú, difícil llevarlas. Entonces, lo que sí hicieron a nivel, digamos, mundial fue crearse como una pasarela de pagos versión ok, país. Entonces, el SWIFT lo que da es mucha facilidad para hacer las transacciones, sí, o sea, para hacer la parte contable, ¿sí? Como la parte ujú, transaccional. Entonces, Ok. eso es para la gente que se porte bien. Entonces, a Rusia la sacaron de ahí. ¿Te acuerdas que yo te dije, Diego? O sea, a Rusia la sacaron de ahí cuando comenzó la guerra. ujú, Pues no al principio, pero sí a lo largo de eso. No me acuerdo cuándo. sí, Pero el caso es que la sacaron. Y eso lo que hace es, digamos, dificultar que tú puedas comercializar, porque entonces me demoro en meses o ajá, me demoro haciendo la transacción, y es que eso no son 10 millones de dólares, no, tiene que ser eso un son montón. cantidades grandísimas, porque Rusia maneja mucha materia prima, mucha comida, mucho recurso importante. Ujú, Entonces, lo sacaron de ahí, que de hecho en algún momento, yo te acuerdas que te dije que Estados Unidos le había dicho a JP Morgan, oiga, sírvale de pasarela de pagos a Rusia. eso es Y otra cosa que te Rusia iba a dijo, decir. Ajá. no, a mí no me haga con pendejadas, a mí deme el SWIFT. Y de hecho, entre Irán y Rusia estaban haciendo una cosa parecida, versión Oriente. ¿No Sí, era China? No, no era China, Yo era... sabía que había algo, o sea, cuando quitaron el SWIFT, como que bueno, tenemos que decir, bueno, no podemos depender de Estados Unidos porque si no vuelve, ¿qué puedo hacer? Tenían entendido que había una tecnología que se desarrollaba que pues pudiera suplir esa necesidad. Yo juraba que era de China. Creo que es Irán. ¿Irán? Creo que es Ok. Irán porque era por el petróleo. Como Sí, ahí Irán tiene había... sanciones de Estados Unidos, entonces se unió Rusia e Irán para la parte de petróleo. Si no estoy mal, Ah, ok, creo que ok. es Irán o Emiratos, algunos, pero no, China no es. Ah, ok. Y ahí surge otra vez en términos de lo que veníamos hablando, el tema de, pues, el acuerdo de los granos. Si eso se suspende, bueno, genera un impacto, supongo que eso elevaría los costos de la comida, de los alimentos, ¿no? claramente. Sí, Claro. sí, sí. Eso era lo que tenían miedo en Ucrania. Y precisamente Zelensky salió a decir como, literal, él salió en un video a decirle a la gente, sigan comerciando, sigan tranquilos que esto va a volver a funcionar. Esto es simplemente una pausa para garantizar Sí, términos ahí de sí se seguridad. le baja la... Pero porque es que ellos no pueden, o sea, esa subida en términos de precios va a ser gigante, pues por temas de escasez, ¿no? Y la gente, pues por especulación también va a decir, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, eso es algo que él salió Eso es como ahí mismo estrategia. a decir, espere, tranquilos que esto tiene solución, Es que, pero digamos que yo también estoy un poquito de acuerdo con Aleja, porque es que Rusia, Poquito. literal, un poquito, porque es que Rusia salió a decir que sí, van a parar, pero entonces vamos a negociar, pero si cumplen lo que yo pido. Ahí está lo raro. Pero entonces ellos lo único que quieren es darse protagonismo. ¿Para qué? Para que puedan volver al SWIFT, precisamente porque no se pudo concretar con JP Morgan y con el Banco Africano, que era otra pasarela de Ok. pagos. Y lo que qué pasa es que coincidencia. otra cosita ahí es Ya, que la ya, ONU, más claro, sí. sí, la ONU mediante el tratado les dijo, hágale, nosotros lo volvemos a meter al SWIFT, pero mediante una subsidiaria.
O sea, como que crece otra razón social, sí, por decir, como cuando le dicen a usted a una empresa sáquese su competencia Sí. y le ponen otro Una nombre, pero competencia es la misma diferente. vuelta, algo así. Entonces saque una subsidiaria, entras al Swift como una empresa nueva, pero eres tú mismo, como con otro nombre. Y básicamente Rusia dijo, pero es que eso me va a quitar tiempo, me va a quitar plata, me va a quitar Ah, bueno, lo nuevos entiendo Se en ese clientes. demora. sentido. Es precisamente eso, es como si estuvieran por fuera del Swift y volver a, es como si yo tuviera una empresa y mañana me dicen, venga, créela de nuevo y cámbiese de logo, o sea, es muy duro. Entonces ellos decían, o cumplen mis condiciones o nadie pasa por el Es que mar además Negro. también qué Entonces, coincidencia que Y... hiciera el match cuando, ¿te acuerdas que la OTAN le estaba quitando como la opción a Ucrania para meterse? Fue como, bueno, ¿vas a cumplir o no? ¿Te vas a meter o no? ujú, Pues porque te va a mantener hasta cierto tiempo, o sea, no es que tú lo puedas mantener todo el tiempo. Entonces, Ucrania se paró en la raya, el presidente de Ucrania fue como, no, a mí manténgame esto, usted sígame apoyando, no sé qué, la Unión Europea, pues sí, nosotros vamos a seguir apoyando, pero pues tienes que estar pendiente de la OTAN, si no, pues lo pierdes. Entonces él dijo, ah, ¿cómo así? Ta, 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 ta. Entonces le extendieron el plazo, le dijeron, te vamos a ayudar, te vamos a... Mejor dicho, eso, yo no sé por qué están tan el- arrastrados con Ucrania. Bueno, sí, porque es el patio de Rusia, o sea, si van a meter a Esa sería Ucrania, pues la... la rompe. Entonces ya Rusia, que acaba de subir tasas de interés, estoy segura, también sí. no está muy bien en temas de inflación. Entonces, claro, ellos necesitan crecimiento sólido. Y si tú manejas el producto, pues reduce lo que exportas para que tengas más ingresos y pues ahí tengas un Y crecimiento para que se te sólido infle el precio, y entonces, ¿qué te va a ayudar a que mantener la vas a tener? guerra y bueno, Ajá. muchas cosas. Pero yo digo, qué coincidencia, eso es un Ujú. autoatentado para mí, por parte de Rusia. Qué comparación con el 9-11 de Ah, Ucrania. Versión uy, chilena, por versión eso digo chilena. que Muy poquito, pequeño, por eso digo que poquito, poquito estoy de acuerdo, poquito. porque es que ya el 9-11 ya es mucho como por re lejos. Eso, O Pero pues, sea, sí, con fue más o sea, tacto, los dos fueron atentado, no atentados, pero pues es que fregues. uno con fue más muy tacto. grande, el otro fue un carro. Ay, no sé, Es que fue con un dron. son Pues, dimensiones, no sé. Sí, fue con un dron, Sí, o sea, entonces... lo cierto es que solo iban a tomar una torre, sino que la otra se fue. atrás de atravesó. Sí, se atravesó. Qué comparación, Dios santo. Me Pero bueno, escuchan, no escucharán gringos. Bueno, a veces para sí, latinoamericanos somos loco. sí. Lo sentimos mucho nuevamente. Ay, Bueno, Dios. Entonces, yo creo que sí fue un autoatentado y eso está es tratando, Rusia está tratando de incentivar y ponerle lección a Ucrania, como, oiga, no se le olvide que es que yo manejo la comida, Y porque de sin hecho comida no vive. es un Zelensky exacto. decían, ajá, Zelensky decía que iban a buscar otras rutas, o sea, que mientras volvía el acuerdo y ellos iban a buscar la forma de que igualmente el trigo saliera o que cualquier tipo de grano saliera de Ucrania o incluso que pasara por algún otro tipo Por de drones. ruta. Por... Por drones no va a llegar No, nunca. Una Llega libra. por migajitas. Le voy a enviar le voy a enviar una libra de trigo. Pero imagínate cuánto vale la libra entregada con un dron. No, es pues ya lo increíble, están pero buena haciendo, ¿no? estrategia. Sí. Ya lo están haciendo. Que llamen Entonces, a Amazon. Amazon ya los lo de está los haciendo. drones de Amazon. Vea, hay emprendimientos. Vamos a pasarnos a insolvencias empresariales en el Reino Unido, inflación y nuevas subidas de tipos. ¿Qué vemos? Es- Por fundamental, vemos, igual que en Estados Unidos, desaceleración del tema de la inflación. Se comportó bastante bien. Bajó como a, ¿cuánto bajó? A 7,9. Pasó de 8,1 tal vez, o de 8,3. No, porque Estaba está en por arriba 7. del 8 y pasó a 7,9 en horas de la mañana, como a Eso las... se vio en el Libra Yen, ¿no? ¿De En qué? Libra el dólar, Libra Libra dólar. dólar. Y yo, wow, Tengo una Es operación que, en el uy, Libra ese Yen. está exótico, no, no, sí, Libra está dólar. súper Un poquito... exótico, Tengo Diego, una está operación en el súper. Libra Sí, no, Yen Libra ¿Es dólar en más serio? bien. Sí, sí, sí. Los yenes ¿Tú? están lindos. ¿Sí? Están muy lindos para operar. Ok. Vamos a, Sí, pues, y el miramos dólar el yen también gráfico. está hermoso. Listo. Entonces, sí fue una caída fuerte. O sea, Ujú. bueno, de hecho teníamos ahí una zonita marcada en color verde, como la zona de respuesta que estábamos esperando. Y esto llevó a una caída más o menos de un 1,26%, que pues fue lo que se vio en la madrugada del lunes. ¿Cuántos? En pips, ya te digo, no los vi. ¿En libra yen? ¿O en En libra libra dólar? dólar. En libra Ah, dólar, la caída fue de 183 pips. ¿Sí? Uf, Ahí fuerte.
reaccionando a la zona, la última zona de máximos anteriores. Entonces fue un recorrido supremamente Lo que fuerte. pasa es que eso es muy bueno. O sea, entonces, ¿qué pasa? Si yo ya no tengo tanta inflación, pues voy a bajar tasas de interés o por lo menos mi política monetaria va a dejar de ser agresiva. Ajá, Entonces, como no voy a subir más tasas, pues mi moneda automáticamente se devalúa, que fue ese movimiento. Entonces la libra cayó, Supremamente básicamente. fuerte. ujú, Y Lo ahora cual es muy bueno porque es como la última economía importante que no logra lidiar con, o sea, que la inflación sigue siendo bastante controlar. ¿cómo se llama? Terca. Terca. protésica, no. Pero sí, Listo. entonces Y eso que estamos tiene que, viendo. bueno, ¿cómo unimos este tema frente al tema de insolvencias empresariales o cómo podemos dar una visión más grande? Y porque bueno, lo que me acaban de decir antes Por, hace un momento sí, es de Europa en general, ¿no? ajá, De Estados Unidos. Ah, no, global. Entonces volvámonos sí, sí, sí. La global. gráfica está ahí. Pues Vamos a digamos, irnos a la gráfica. digamos que yo lo puedo relacionar con algo que veníamos hablando en capítulos anteriores y es el tema de la mano de obra de Reino Unido, ¿no? Que es algo que no se está comportando de la manera eh, como óptima y pues que el tema de la inflación lo estaba afectando directamente, ¿no? Entonces estábamos viendo como, ¿cómo se le dice? Ineficiencias, podríamos decirlo, en temas de mano de obra de Reino Unido en general. En particular de Reino Mm, Unido, ¿por qué ineficiencias? porque la mano de obra está escasa en Ah, ok, Reino Unido. escasez de mano de obra calificada. Como ineficiencia de capacidades productivas, Ah, por bueno, sí, decirlo sí, sí. así, ¿sí? Ujú. Entonces puede relacionarse por ese lado, precisamente porque no se está haciendo aprovechado de la manera que debería ser y pues digamos que la inflación la está afectando en términos de, pues de que se está volviendo insostenible el tema de las empresas, ¿no? De que a pesar de que hay poco está muy costoso, entonces pues la inflación genera muchas presiones y eso es lo que reportó, ¿no? Fueron más de 2.000 empresas, una Uy, cosa ya está, así. ya no me acuerdo. Sí, Pero son yo me acuerdo que muchas. era una cifra como de 2.160, una cosa así. Empresas, pues Ok. a la final es un montón, ¿no? A pesar de que sean pequeñas o grandes, igualmente es un montón Sí, pues para una economía. exacto. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Es un contexto mucho más grande y Exacto. viene desde la pandemia. Y es en la pandemia, claro, las empresas se vieron afectadas. Sí, sí. Muchos sectores se vieron afectados. Porque la mayoría de empresas funciona cuando, digamos que tenemos un proceso, una bonanza económica, como la que había antes. Ujú. Entonces, puede que algunos sectores, alguien diga, ay, algunos sectores se vieron beneficiados, no sé, como la de salud. Es obvio, la de salud le fue muy bien, pero a O la gran será. mayoría no le fue tan bien. O Ajá. sea, ¿por qué? Porque hubo un descenso económico increíble, la actividad económica bajó mucho a nivel mundial. Entonces, luego de eso, los bancos centrales comenzaron a meter lo que llamamos crecimiento artificial, ¿no? Entonces, bajan las tasas para que la gente comience a tener actividad económica, comience a moverse, ta, 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 ta. Ujú. Después de eso, viene, después de los gozosos, vienen los dolorosos, que fue la subida de tasas a tiempo récord. O sea, nunca se había visto una subida tan rápida de tipos de interés tan alto. Pero es que si vemos la inflación, o sea, en Europa la inflación casi siempre estaba en 1%, Sí, está llegó a muy estar en controlada. 10. Ujú. En Estados Unidos la teníamos máximo en 2,5 y también llegó a 11. No me acuerdo. Sí, Sí, más o menos como súper 10 bien. puntos, O sea, uno casi mira la 11 historia y la gráfica es así. La de por inflación periodos es atípicos. absurdo. Sí, pero Entonces es absurdo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Claro, la tasa afecta a las empresas mucho y lo estamos viendo ahorita. Entonces, lo que yo alguna vez les decía, en el mundo hay mucho dinero artificial. O sea, hay dinero que no existe. Ese dinero no existe. a lo que hablamos de los bancos. Exacto. Sí. Entonces, Expliquemos un poquito de eso porque pues puede ser como, ¿cómo así que el dinero no existe? Como para los que tenemos más corto entender de este tipo de listo. Sí. Entonces, ¿qué expresiones. pasa? Ajá. Imaginémonos que voy a hablar en Colombia. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos Bancolombia y de vivienda. Entonces, Los imaginémonos que bancos. el Banco Central llega y le dice a Bancolombia, le dice, bueno, yo te voy a prestar $100. Entonces a mí me los presta. Yo tengo algo que se llama encaje o reserva que yo Ujú. tengo que yo debo tener pues en caso de que haya, para que no haya un corralito versión argentina. Entonces yo me voy a guardar 30, ¿cierto? Me voy a guardar $30 y los otros 70 los voy a prestar porque ese es el negocio del banco. A ellos no les sirve tener plata quieta, tengo que moverla. Ujú. Entonces voy a coger esos $70 y se los voy a prestar a Alejo. Entonces Alejo, toma, tú eres banco de vivienda, te los presto a ti. Entonces tú vas
y dejas 30%, es decir, el 30% de 70, no sé Sí, cuánto es, pero el resto lo pones a en el circular. porcentaje de encaje, sí. Entonces, fíjense cómo Alejo en realidad está teniendo 70 circulando y yo tengo 70. Bueno, tú tienes, no sé, digamos 60. Sí, sí, exacto, Entonces, cada porcentaje es 60 más 70, del ¿cuánto encaje. da? 130. Pero ¿cuánto me prestó a mí el Banco Central? Bien. Te prestarán 100. Ahí ya me creé $30. Y Y es, eso versión... y es donde le hablamos de normal. que, digamos que la plata está en los libros. Los libros es en los términos contables, por decirlo así. En términos muy Exacto. generales, no somos contadores en sí, pero sí. Sí, Pero las pues transacciones. está en libros. O sea, es dinero que tú tienes, que tú reportas que tienes, pero pues a la final lo tengo yo y Está es una circulando manera de y... decirlo, exactamente. Exacto, en realidad no existe como tal. En O realidad sea, ese existen mismo dólar 100, lo puede tener 5 personas, literal, ejemplo. varias Es el veces. mismo dólar, pero en Es como diferentes no han visto, empresas o Diferentes personas. contabilidades. entonces una boda, no han visto un video que dice como de tres personas que se ven plata y es como yo le debo a usted, después no, yo le debo a Ah, usted, sí, así, entonces, ay no, pero usted así también fluyó me la debe a mí. economía. Entonces al Es final un comercial. yo me quedo con mi plata y ya, y todos como, Sí. ¿qué pasó? Tres Ya. personas en un podcast. Pero Yo no era, funciona, se era los juro. culturista, ¿no? Sí, Sí, algo así, una como vaina. que Dieguito, yo le debo 10 a Diego, ¿no? Entonces él le debe 10 a ella y así. Hasta que Y entonces yo ya quedé circuló. otra vez con mi dinero y ¿qué pasó? Pues ya, Nadie todos se quedamos veía al final. saldados Ah, porque ok. pues a la final yo solo era el que tenía plata. Esa era Entonces, esa es la así economía, pasa. literal. Ya, creo que sí. Creo que es muy bien Y digamos Entonces, entender que, ese aspecto. en términos de impago es algo que puede llegar a afectar a la crisis, y pues en términos de crisis y recesiones, porque pues, digamos un banco, de pronto está un poquito salido del tema, pero digamos un banco a la final sus activos es la deuda o la plata que presta y donde la inflación se lo lleve y la gente no tenga para pagar, es que es una pasa lo de la vaina. crisis de la burbuja inmobiliaria, por decir así. Y Si tú no tienes Eso es lo plata, que... ¿Te acuerdas que yo te dije es como una bomba de chicle? ¿O te lo dije a ti? No me acuerdo. a mí sí. Entonces, es una bomba que cada vez está más tensa y la aguja está ahí. ¡Ta! estamos cerca de eso. Sí. Sí, claro. Pues mira, bueno, ahí tienes la imagen. Entonces, No, ¿qué no, no. A pasa? ver, explícame. Cuando nosotros estamos hablando de que hay mucho dinero falso en la economía, significa que en la medida en que la gente comience a no pagar, pues pasa eso. Sí. Que si no le pago, entonces este ya no tiene, y si este no tiene, entonces tampoco, y tampoco, entonces preguntan y al final nada tiene, que fue lo que pasó en el crack del 29, básicamente. O en el Entonces, 2008, o en el en el 2008. impago de la crisis inmobiliaria. Inmobiliaria. Exacto. O sea, ya no tenían para pagar y pues un banco si no tiene para pagar a quién le habla. O sea, Y si los deudores no tienen, sí, o sea, ya no te Nada pagué que y hacer. mi cartera seguramente me la van a cobrar en un año, pero en ese momento tú no tienes para pagar tu nómina o tu mano de obra. Entonces, Ok. pues de la operación del banco se va al piso porque no tienen plata. Entonces, si la inflación empuja para arriba los precios, todo se vuelve más costoso. Igualmente la gente tiene que endeudarse porque, pues, ¿qué más hace? O sea, uy, no, entonces, porque ya no pueden endeudarse. pero pues es que Se ahí está como el quiebran. truco, ahí Ahí está se como el acaba truco. Entonces monopolio. todo empieza a empujarse y por eso nosotros hablamos de que empezar a ver que las políticas estén dando como ese reacción o ese respiro a la economía. Es a la final bueno. Digamos que en términos de que de pronto en el Forex tú lo veas de que, uy, se está cayendo la libra, no, pero pues míralo también en términos de que la economía se está dando Está un respiro. respirando. Sí, se Es está dando un que respiro y está reaccionando a la política. Entonces, pues a la final no es ni bueno ni malo la política. Bueno, sí es realmente bueno para la economía, que suban las tasas. Para uno dice, uy, está más costoso, pero en términos de largo plazo y de una nueva crisis o un nuevo ciclo económico, a la final es muy bueno. Es sano. es, Sí, exacto. es del respiro del precio. Ah, ok. Total, Versión macro. total. Entonces, pasémoslo a las empresas. Entonces, las empresas, pues, también tienen mucho dinero falso. ¿Por qué? Porque si los bancos lo tienen, las empresas también. Entonces, cada vez pagan menos o cada vez tienen menos posibilidad de pagar. Entonces, solvencia, ¿qué es? Ajá. Mi capacidad de afrontar mis deudas con terceros. Entonces, ahí en la gráfica vemos que para 2024 se espera que las tasas que puedan, las empresas que puedan entrar en insolvencia o en default, Ujú. según estimado por el S&P, fíjate que sube. Entonces ahí está, Europa es la gruesa, pasa de 3. 2,8 a 3,6 en Ok. porcentaje de empresas. O sea, estamos hablando que está subiendo casi un punto porcentual de todas las empresas en Europa que van a entrar en default. O sea, un 1% de todas las empresas van a entrar en default.
Y en Estados Unidos está en 2.5 y va a pasar a 4.25. Es decir, Uf. se va a doblar esa tasa. Es decir, las empresas que ahorita están en default se van a doblar. Entonces, esos son números que nosotros no veíamos desde 2008. Ujú. Básicamente, que es la última crisis Sí. importante que hubo. Cuando hablamos de empresas, sin importar el tamaño. O sea, si Sí, sea sin una importar empresa el de una tamaño. persona, esto entraría dentro de ese consolidado. Sí. Ujú. ¿Sí? Exactamente. Entonces sí, sí Sí. es alarmante. Sí, a la final, Entonces, en es, términos macros, duro. Claro, son dos. estaban diciendo que Bien, bien. evitaron la crisis, pero yo no sé, ¿Saben qué? Yo que yo estaba creo que son pensando pañitos. que a mí me parece que ese tipo de noticias son inducciones para el capital en las inversiones. Es la Yo forma en también. cómo te digo, no, ya estamos es momento de vender, de vender. Y pues cuando uno empieza a estudiar, le dicen, cuando todo el mundo diga vender, tú Mm, compra. Las noticias siempre son videos. Sí. O Es sea, yo precisamente estaba como cuando te pensando en salen a eso. decir, tienes que estar tranquilo porque Una noticia así súper No, pero eso sí alarmante. es cierto, porque estamos hablando de 2024. Y tiene sentido porque las empresas sí están mal, y lo que decía Alejo ahorita, vámonos a Reino Unido. Reino Unido es el que ahorita está peor. ¿Por qué? Porque aparte de eso, las empresas no tienen plata. La gente está cobrando salarios altos, pero pues no es que no no es hay que eficiencia. Sí. hagan algo extraordinario en su trabajo. Ajá. Pero cada vez cobran más. Entonces cada vez tengo menos margen. Hasta el punto que puedo entrar en default simplemente porque no tengo cómo mantener mi operativa, porque no tengo la mano de obra suficiente. Sí, básicamente los números no dan en términos de que no está siendo productivo y te Sí, está costando un montón. es una burbuja Entonces, que se va a romper. ¿Qué tan cerca podríamos estar de eso? ¿O cómo poder dimensionar algo ahí para una visión? es que igualmente lo que yo le decía a Aleja, pero yo le preguntaba, pero tú, ¿cuándo ves el término de ese clic? El clic es cuando se ¿Cuándo? estalla algo. Ojalá lo supiera. Como en las Seríamos películas. O millonarios, sea, como si uno, dijiste. si uno supiera eso, no, ya, me fui. Hay forma, pues, como ya han habido ya hay como un histórico de las burbujas cuando se revientan, ¿no? Y muchas personas estudian esos comportamientos para tratar de acercar ello. ¿Qué podría Lo ser que un pasa es campanazo que previo a... yo digo que esto es un super ciclo. Bueno, no sé cómo se llaman esos ciclos, pero los que son muy largos. O sea, Sí, ya sí, sí. llevamos 10 años de bonanza. Sí, Es la estrellada de 10 ese años. momento de Y algo atípico que es ajustemos? pandemia. Entonces, Sí, pandemia nunca había pasado. eso como que lo acabó, lo Lo empezó a... aceleró, podemos decir Sí, que... sí, 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 sí. Sí, porque empezó a agotar todos los recursos por un año parados. Entonces ahí empezó como a acabarse ese pico y empezamos a caer, a caer, a caer, a caer. Y pues 2 años después ya lo estamos viendo, ¿no? 2 años larguitos. Sí. Entonces, De hecho, regularmente pasa así, ¿no? Cuando sí, sucede sí, se está ya algo, después. no pasa en el momento y Ujú. muchas personas celebraban al fin de la pandemia que, bueno, no estuvo tan pesado, todo bien. No, No. espere. Pero Sí, sí, ese sí. impacto se ve dos O sea, años sí después, se ¿no? En vio en la actividad promedio. económica, porque claramente Sí, fue Bueno, a fuerte. nivel pasar de 100 macro. a 10% de capacidad es muy fuerte para una empresa. O de despedir gente, lo que hablábamos con Ajá. Aleja, todo ese tema, sí afectó muchísimo, pero a la final en términos No de era lo lo, grave, ¿sí? No sé. digamos como de inventarios, podríamos decirlo así. Eso yo hace un tiempo lo hablaba con un familiar, me decía, pero ¿por qué entonces ahora todo está costoso? Digamos, él me preguntaban que por qué si compraba un vehículo, porque era el mismo carro de 2020, y yo le decía, no se produce nada desde 2020. Entonces, pues, Oye, cómo esperas que vayas a conseguir algo nuevo si si no simplemente había están agotando forma de... inventarios? Pero entonces, ¿qué pasó? Que cuando salimos en 2021 finales, pues entonces la gente otra vez volvió a demandar lo mismo. Pero pues, si no has producido durante un año, entonces, pues, ¿qué vas a ofrecer? Lo mismo de siempre y te vas a quedar corto porque ya toda la gente salió como en manada, como en Además una que la gente tromba. tenía necesidad de Entonces, gastar. O Uf, sea, cuando eso sí es muy salieron, porque estaba importante. barato, ¿no? Porque es que si estaba bajaron barato. todo y yo ya puedo salir, Ajá, literal, la gente A aprovechemos, estaba todo, alérgica a estar todo. aprovechemos, encerrada. Quiero probar todos los pinches restaurantes, quiero ir a todos los bares, aprovechemos. quiero ir a viajar, lo que no está escrito. Pues claro. Y la capacidad es poca. Entonces había reservas por todo Digamos, lado. el tema también de los containers, ¿sí se les dice así? Lo de las Containers, exportaciones de China, por decirlo así, que China abrió un mercado muchísimo después. Ellos estuvieron 3 cerrados. años. Ellos, Ellos abrieron Sí, el año el pasado. represamiento de entonces digamos contenedores y que, eso, claro, ¿no? porque es que ponte a pensar, digamos, el sector productivo se apoya mucho en China. Sí, no es que casi todo está en China, porque pues, la mano de obra es barata. Entonces, pues si todo lo tenían retrasado y tú pasas de cero otra vez a 100 o a Es, 120%,
Ahí tú vas a hay decir, algo. pues no, Y no es que tengo. China, cuando recién abrió, el crecimiento que tuvo ni siquiera lo hizo por producir. Lo hizo porque estaba repartiendo pedidos Sí, atrasados. exacto. Entonces eran puros Ok. inventarios que tenían guardados hace muchos años ahí que estaban desatrasando porque los contratos estaban atrasados. Era como no podemos, pues porque aquí en China sí No son hay un poco más forma. estrictos, Ajá. socialismo, no sé qué. Entonces ellos sí tienen bien organizado y sí le hacen caso al gobierno. Entonces, de hecho, eso que dice Alejo es muy cierto. Yo no producí nada. Sí, China, exacto. que es el proveedor del mundo, no produjo nada Y se quedó quieto Y más eso tiempo que hizo nosotros. bueno, pues, Entonces, pues ahí es donde se van corriendo los plazos, de que uno no lo ve en el momento porque al final estábamos agotando todo. porque No, había pasa la igual reserva. exacto, pasa igual que como al principio, que al principio todo el mundo tenía mercado, tenía de todo, pero ya después empezó a todo a Se va agotar. agotando. ¿Por qué? Pues porque ya nadie está produciendo nada. Entonces, pasa así, entonces empiezas a correr el ciclo y no funciona de que la crisis fue en 2020, la pandemia, y entonces no, estuvo suave, estuvo Ni siquiera relajada, sino, 2020. Me puse a bueno, sí, revisar la 21. gráfica de la bajada de tasas de interés y la de Estados Unidos comenzó en julio del 2019. Ah, sí, Esa sí, gente sí, ya sí, sí. sabía que la pandemia se venía. Yo Aquí le en decía, México yo no le Qué decía, comenzó. ¿será lindo que eso es lo que saber se eso sabe? antes, ¿no? Claro, porque Esa. sería un... Conspirativo ahí un poquito, Sí, pero es que esos pinches gringos ¿será que algo sabían o de sí lo pronto? saben 6 meses ¿Lo antes. sabían o lo planearon? Porque eso hay diferencia, ¿no? No sé. Yo Ahí digo hay que un fue planeado, impacto. no sé si estoy conspirativa, pero yo y eso lo planearon. La pandemia fue planeada. Y Alejo me apoya porque Es yo que, la sí, es que hablamos. está raro, es que está raro porque como así que todo se empezó a dar O sea, fue. como para que el ciclo se No, Como, acabara, así es que como sí. como calendario, ¿no? Eso raro, parece manipulación a largo plazo por Uf. una cosa absurda. Porque, por todos ejemplo, conspirativos. El es- nuevo ciclo fue Ah. planeado. Estados Unidos comenzó a bajar tasas en julio del 2019. O sea, ellos todavía no tenían COVID. Además de eso, Europa tenía un continuo de crecimiento desde hace 2 años antes, como desde 2017. O sea, Ah, las tasas de crecimiento de inflación cada vez eran menores. Entonces, qué Uy, coincidencia si que eso Occidente se está pone uno bajando, a... Estados Unidos también, y ¡pum! Se comienzan como a preparar para eso, y ya luego llega esto. Es como pues igual no los cogió preparados, pero sí los tenía con que un poquito uno más no El de, impacto, sabe. con ¿no? un No poquito midieron más el de backup. impacto Sí, sí, tan sí, fuerte sí. que pudo tener, Es que puede tenían que ser, hacer en ese universo Pero igual lo utópico. están pagando un poquito ahorita. Entonces, No Y un tanto después de Estados unos poquito, Unidos años, está. no, pero después de unos años un han pagado poquito, ahí un poquito el precio. pero O bueno, poquito. los del común, yo ni siquiera estoy en Estados Unidos, los del común son los que han pagado. Pues precisamente por inflación, que es lo que siempre hemos intentado No, pero aquí la gente aclararles también Contarle. pagó, aquí llegamos a tasa de 15. también Días duros para nuestro país. al bolsillo. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias por compartirnos esta visión de lo que tenemos actualmente de panoramas actuales en macroeconomía, en fundamentales. Creo que salió un programa bien, bien importante y que deja muchas cositas por cortar para el siguiente escenario, ¿sí o no? O sea, yo creo que vamos a ver si podemos seguir Sí, con una segunda línea de esto y pues ver el sí, sí, desarrollo, sí. ¿no? Porque eso es muy fresco, esto básicamente está Sí, de sí, esta sí. Hoy. semana. No, Ay, el lunes. y la otra semana sale tasas de interés de Ah, los sí. dos, de Europa Ey, O sea, y el de Reino Unido. retroceso que están teniendo ahorita esos cortos pueden llegar hasta la otra semana. Ahí oh, Entonces, a los OTs. Ah, no, ya no. sí. No, ya ya. no, ya lo perdieron. No se Ya pierdan lo perdí. no se pierdan el panorama de mercados el próximo lunes. El lunes con Diego Ahí, Jiménez. ahí Ya van a, Por lo Distrito veremos. Financiero. ahí van a mirar qué va a pasar. Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos, chicos. Igualmente, muchas gracias por compartir esa visión. Recuerden, Profit and Dollars, 7 de la noche Colombia, 8 de la noche Nueva York. Siempre sacamos pues este conversatorio, se diría. Creo que nos falta el debate. Yo creo que hay unas conversaciones más fuertes, pero bueno, Sí, sí, sí. nos Uy. vamos a ir desarrollando. ¿Cómo así? Listo. Les agradecemos totalmente por el Eso es tiempo. spoiler. Nos vemos en 8 días. Que estén muy bien. Dale, gracias. Hasta luego a todos. Chao.